Buenos días, tardes o noches a todos. El día de hoy analizaremos el tema de actualizaciones y recargos. Como bien saben, toda contribución o aprovechamiento como elemento de seguridad tiene una fecha límite de pago. De no atender esta fecha límite de pago, la autoridad podrá, conforme al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, establecer créditos fiscales a su favor. Estos créditos fiscales es el derecho que tiene la autoridad a cuantificar cantidades a su favor y en dado momento exigir el cobre de las mismas. No obstante lo anterior, si nosotros no atendemos estas fechas límites de pago, pero a su vez la autoridad no ha exigido o no nos ha notificado el crédito fiscal, podremos efectuar los pagos de manera extemporánea, es decir, de manera voluntaria, pero fuera de los plazos que establece la propia legislación. Sin embargo, al momento de efectuar dichos pagos, tendremos que calcular la parte de actualización y los recargos a los cuales nos hacemos acreedores producto de la indemnización de no pagar dichos tributos en tiempo y forma. Ahora bien, conforme lo establece el último párrafo del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, los recargos en sus momentos es la parte accesoria de las contribuciones. Como mencionamos anteriormente, es la parte a las cuales la autoridad indemniza el no cumplimiento de la responsabilidad o de la obligación por parte del contribuyente a través de los mismos. Y las contribuciones, o las actualizaciones, conservan la misma naturaleza jurídica de la propio monto a pagar o a contribuir como tal. Hay que recordar que el dinero va en función del tiempo y productos de fenómenos como la inflación o la deflación, nuestra moneda gana o pierde valor adquisitivo, ¿sí? En este caso, por estos fenómenos que conocemos como la inflación, nosotros estamos obligados a traer al valor presente las cantidades que dejamos de pagar en el pasado como tal. Para entender esto tenemos que analizar lo que son los INPC, los índices nacionales de precios al consumidor. En base a estos INPC, en base a estos índices, se pueden traer a valor presente dichos importes que no pagamos en el pasado como tal, ¿no? Pero ¿qué debemos de entender por el Índice Nacional del Precio del Consumidor? Y nos dice que para poder determinar las actualizaciones del pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el Índice Nacional del Precio del Consumidor, que se dará a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda dicho índice como tal. En ese sentido, el Índice Nacional del Precio al Consumidor es un indicador global que mide a través del tiempo los incrementos de una canasta básica de los hogares, hogares mexicanos, los aumentos o disminuciones en los precios de esta canasta básica como tal, ¿no? Y producto, en este caso, de este análisis estadístico que hace el INEGI, se puede dar estas cifras, estos indicadores en los cuales nos establecen cuánto han aumentado de precio estos bienes o servicios a través del tiempo como tal, ¿no? Como ya les comentaba, el INPC es un indicador económico global cuya finalidad es medir a través del tiempo las variaciones de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos. El INPC es un instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como la inflación como tal. Ahora bien, ¿en qué momento se da la inflación? Hay que recordar que la inflación será producto de la oferta y la demanda. Y producto de la oferta y la demanda se pueden aumentar los precios de estos productos o servicios o disminuir los mismos como tal, ¿no? Hay que recordar que entre mayor demanda de estos productos y escasez de los mismos, los precios tienden a incrementarse. Y entre menor demanda de los
los productos y desde luego abundancia de los mismos, los precios tienden a disminuir como tal, ¿no? Ahora bien, para poder hacer un análisis más exacto en base a qué se basa el propio Instituto de Geografía en nuestro país, el propio INEGI, tenemos que atender lo que establece el artículo 20 bis del propio Código Fiscal de la Federación, en el cual, en este artículo, se establecen las bases para efectos de que el INEGI pueda en su momento establecer estos indicadores globales y desde luego tomar en cuenta las entidades, tomar en cuenta los productos que se tomarán en base para poder publicar este índice mensual y que, como ya lo adelantamos, este se publica dentro de los primeros 10 días del mes posterior a la terminación del mes que se trate como tal, ¿no? Ahora bien, más allá de lo que debemos de entender de lo que es el Índice Nacional del Precio del Consumidor, quién lo publica y en qué fechas, en este sentido, este INPC es esencial para efectos de que nosotros podamos determinar un factor de actualización y en base a este factor de actualización podamos traer al valor presente los importes que dejamos de cubrir en el pasado como tal. El artículo 17A del Código Fiscal de la Federación es el fundamento legal en el cual se establece esta obligación de actualizar estos importes que dejamos de pagar en el pasado como tal, ¿no? Y nos dice, el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de los precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que deban de actualizar. Dicho factor de actualización se tendrá dividiendo el índice nacional del precio del consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior más antiguo de dicho periodo a las contribuciones como tal. Atendiendo este artículo 17A, nos establece que para poder actualizar precisamente estas cantidades, estos importes dejados de pagar en el pasado, tenemos que hacer esta pequeña división para poder determinar este factor de actualización. En este caso, nosotros vamos a tomar, en este caso como base, el índice nacional del precio al consumidor más reciente publicado a la fecha en la cual se vaya a efectuar el pago de la cantidad omitida como tal, y la vamos a dividir entre el índice nacional del precio al consumidor del mes en el cual debimos haber efectuado dicho pago como tal, ¿no? En dado caso, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 17A, que no se haya publicado todavía el INPC del mes inmediato anterior, que tendremos que tomar en cuenta, en este caso nos basaremos en el INPC más reciente publicado al día en el que igual se vaya a efectuar el pago como tal, ¿no? Y precisamente le doy lectura a lo que establece este segundo párrafo del artículo 17A, dice, en los casos que el índice nacional del precio del consumidor del mes anterior más reciente del periodo no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado como tal. Es decir, en este momento nosotros estamos o nos encontramos en el mes de mayo como tal. Sin embargo, todavía no ha sido publicado el INPC del mes de abril, porque estos normalmente se publican entre el día 8 y 10, son las fechas en las cuales se publican el nuevo índice nacional del precio al consumidor como tal, ¿no? En este caso, como todavía no tenemos el INPC del mes de abril, atendiendo lo que dispone este segundo párrafo del artículo 17A, tendríamos que tomar el INPC del mes de marzo para poder determinar el factor de actualización correspondiente como tal. Al momento que se publique el nuevo índice, entonces ese sería el INPC que tendríamos que tomar en cuenta para efecto de poder determinar nuestro factor de actualización como tal, ¿no? El artículo 6, anteriormente, el artículo
artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta refrenda lo dispuesto por este artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, y el cual nos dice: cuando las leyes prevengan el ajuste o la actualización de los valores o bienes u operaciones por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de los precios en el país han variado, se aplicarán los siguientes factores. Fracción segunda de este artículo 6: para poder determinar el valor de un bien o de una operación en términos de un periodo, se actualizará el factor de actualización, que se obtendrá dividiendo el INPC nacional de precio al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, que es lo que ya veníamos señalando como tal, ¿no? Ahora bien, una vez que nosotros hemos determinado este factor de actualización tomando en cuenta los INPC, en este caso ese factor de actualización lo que tendremos que hacer es multiplicarlo por las cantidades que no hayamos pagado en tiempo y forma para efectos de poder traer al valor presente estas cantidades o estos importes no cubiertos en las fechas correspondientes como tal, ¿no? Hay que resaltar que el factor de actualización representa el número de veces que un bien o una cantidad ha incrementado su valor en determinado periodo por efectos de la inflación, es decir, el factor de actualización se utilizará para traer al valor presente los importes o precios antiguos como tal, ¿no? Para poder entender, vamos a hacer un caso práctico, ¿no? De cómo se efectúa o cómo se lleva a cabo una actualización. En este caso, yo no puedo publicarles todos los INPC existentes hasta el día de hoy, pero solamente nos basaremos en los índices publicados desde el 2017 hasta el día de hoy como tal, ¿no? En este caso, esa es la tabla de índices nacionales de precios al consumidor del año 2017. Esta es la tabla de INPCs publicadas en el 2018. Estos son los INPC del 2019. Y estas son las tablas que hasta el día de hoy contamos de INPC, que son enero, febrero y marzo solamente como tal, ¿no? Tomando en cuenta estas tablas que les acabo de presentar, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico como tal, ¿no? En ese sentido, solamente comentar, ¿sí?, que precisamente los mayores incrementos en estos índices serán tanto al cierre del ejercicio, es decir, entre los meses de noviembre y diciembre, y a principios de año. ¿Por qué en esos meses tiende más a aumentar los INPC? Porque, como les comenté hace unos momentos, los aumentos en los precios se dan producto de la demanda como tal, ¿no? De la oferta y la demanda. Y hay que recordar que en este caso, durante el cierre del ejercicio y comienzo del mismo, hay una mayor demanda de bienes y servicios por parte de los ciudadanos en nuestro país como tal, ¿no? Por eso, prácticamente podemos notar en cada una de estas tablas cierta estabilidad en los precios a lo largo del ejercicio fiscal e incluso entre los meses de abril, mayo, marzo, perdón, una pequeña disminución en lo que son los precios, pero al final de cuentas siempre tienden a aumentarse estos precios al cierre del ejercicio por la demanda que hay de bienes y servicios y la escasez de los productos que estamos demandando como tal, ¿no? Ahora bien, tomando en cuenta estas tablas, les comentaba, vamos a hacer este ejercicio práctico, en el cual nosotros, contemplando un contribuyente que tuvo que haber efectuado un pago provisional el 17 de febrero y no lo efectuó por la cantidad de 10,000 pesos, ¿cuánto tendría que pagar el día de hoy, ya actualizando dichas cantidades como tal? Quizás me fui muy atrás, ¿no? Desde luego. Si tú dejaste de pagar desde hace 3 años, casi 39 meses, pues prácticamente es seguro que la autoridad ya tuviese requerido ese pago, ¿no? Simplemente quise poner un ejemplo con fechas muy anteriores para efectos de que ustedes noten cuánto pueden ir aumentando
estos importes que tenemos que pagar producto de no atender en tiempo y forma dichas cantidades. Entonces, tomando en cuenta este ejercicio, señala, nosotros tenemos nuestra fecha de pago, se tuvo que haber efectuado el día 17 de febrero del 2017 y la cantidad eran 10,000 pesos. Como les adelanté, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro factor de actualización. ¿Cómo determinamos este factor de actualización? Bueno, dividiendo los INPC del mes inmediato anterior a la fecha en la cual se va a efectuar el pago entre el INPC del mes en el cual se debió haber efectuado dicho pago como tal, ¿no? En este caso, nos vamos a lo que es nuestra tabla de INPC del 2020 y como ya lo señalamos anteriormente, como el día de hoy todavía no está publicado el INPC del mes de abril, entonces vamos a tener que tomar el INPC más reciente publicado, que se publicó el 8 de abril, y desde luego es el INPC del mes de marzo, que asciende a 106 pesos .838 centavos como tal, ¿no? Estos 106 pesos, ¿contra qué lo vamos a dividir? Cerramos, nuestra fecha de pago era el día 17 de febrero. Por lo tanto, tenemos que irnos a la tabla de INPC de este año, de este ejercicio, y buscar a cuánto ascendía el INPC en este mes como tal. ¿Sí? En este caso es 94.1447 centavos como tal, ¿no? Entonces, el INPC del mes de marzo del 2020 lo vamos a dividir entre el INPC del mes de febrero del 2017 como tal, ¿no? En este caso, efectuamos esta división, dividimos 106.838 entre 94.1447 como tal, ¿no? Y nos arroja que nuestro factor de actualización es 1.1348 como tal. Este es el número de veces que ha incrementado los precios desde el 2017, ¿sí?, hasta el día de hoy como tal, ¿no? Por lo tanto, para poder actualizar estas cantidades, multiplicaremos nuestras cantidades omitidas, que en este caso eran 10,000 pesos, por el 1.1348 pesos, nuestro factor de actualización, y el resultado es la cantidad actualizada como tal, ¿sí? En este caso son 11,348 pesos, lo que tendríamos que pagar el día de hoy, ¿sí?, producto de no atender en tiempo y forma las cantidades que dejamos de cubrir en el pasado, en este caso desde el 17 de febrero como tal, ¿no? Es decir, en este caso no vamos a pagar 10,000 pesos, tendremos que pagar en la actualidad 11,348 pesos como tal, ¿no? Volver a resaltar, ese es otro ejemplo, si nosotros hubiésemos efectuado este pago el mes anterior durante los primeros días del mes, como no estaba publicado el INPC del mes de marzo, tomamos en cuenta el INPC del mes de febrero para poderlo dividir entre el INPC de febrero del 2017 y poder determinar el factor de actualización, multiplicarlo y poder determinar a cuánto fueron las cantidades que tuvimos que haber pagado antes del 8 de abril, que es el día en el cual se publicó el INPC del mes de marzo como tal, ¿no? Ahora bien, una vez que nosotros calculamos estas actualizaciones, tendremos que darnos a la tarea de poder determinar los recargos que generamos desde la fecha en la cual debimos haber efectuado los pagos como tal, ¿no? En la actualidad hay dos tasas de recargos, una que es por mora, ¿sí?, es decir, se utiliza para calcular los pagos extemporáneos, es decir, cuando los contribuyentes no pagan en tiempo sus contribuciones, se aplica esta tasa de recargos por mora, que en la actualidad es del 1.47% mensual, ¿sí? Y hay otras tasas de recargos por prórroga, ¿sí?, que se utiliza para calcular los pagos en los plazos
parciales, esta tasa es inferior a la tasa de recargos por mora. ¿En qué momentos se puede aplicar esta tasa de recargos por prórroga? La tasa de recargos por prórroga se otorga o se aplica cuando ya se notificó un crédito fiscal, cuando tú, una vez que te notificaron este crédito fiscal, tú te acercaste con las autoridades a efectos de poder garantizar ese crédito fiscal. ¿Qué es garantizar el crédito fiscal? Es llegar a un acuerdo con la autoridad para efectos de poder pagar dicho crédito en parcialidades, ¿sí? Y como no se va a pagar una sola exhibición, dichas cantidades o dicho crédito, tú vas a seguir generando recargos, pero en este caso, estos recargos, por los meses que se te amplíe el periodo de pago, será del 0.98% mensual hasta que termines de pagar dicho crédito como tal, ¿sí? Pero recordar, la tasa de recargos por prórroga es ya cuando se notificó el crédito fiscal, se garantizó ese crédito fiscal, se llegó a este acuerdo con la autoridad para que se te otorgara pagar este crédito en parcialidades, y durante estas parcialidades, durante esos meses que van a transcurrir desde que se llegó al acuerdo con la autoridad fiscal, se aplicará esta tasa de recargos por prórroga durante cada uno de estos meses como tal, ¿no? Ahora bien, señalarles que desde el 2000, prácticamente 2004, la tasa de recargos se había mantenido hasta prácticamente el 2018, que fue cuando cambió. Si vemos esta tasa de recargos, vemos que todavía durante el 2002, ¿sí? Las tasas iban variando de un mes a otro, ¿sí? Cada mes cambiaba la tasa de recargos como tal, es decir, no era una tasa fija, sino que había variaciones en cada uno de los meses como tal, ¿no? 2013 pues era la misma situación, ¿no? Cada uno de los meses tenía o se establecía la tasa de recargos que se tenía que aplicar, ¿no? Y a partir del 2004 hasta prácticamente el 31 de diciembre del 2017, la tasa de recargos por mora fue del 1.13 y la tasa de recargos por prórroga era del 0.75 como tal, ¿no? Y les comento, esta tasa de recargos prácticamente hasta el 2000, al 1 de enero del 2018, se mantuvo precisamente esta tasa del 1.13, y a partir del 1 de enero del 2018 se empezó a aplicar la nueva tasa de recargos, que en este caso es del 1.47% y se mantiene hasta el día de hoy como tal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o cómo se va a poder determinar los recargos que tenemos que pagar? Dice, ¿cómo se calculan las cantidades que se deben de pagar por concepto de recargos? Se va a multiplicar la cantidad actualizada por el porcentaje de recargos por mora acumulados en el periodo. Para obtener este porcentaje se sumarán las tasas de recargos de cada uno de los meses desde el mes en que se dio a pagar hasta el mes en cual se efectúe dicho pago como tal, ¿no? El fundamento legal en el cual se nos obliga a determinar estas tasas de recargos y calcular dichos recargos es el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, y nos establece: cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en las fechas o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que se debió haberse pagado hasta el mismo que se efectúe, que es el ejercicio que acabamos de realizar con anterioridad, ¿no? Además, deberá de pagarse los recargos por conceptos de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno como tal, ¿no? Dice, dichos recargos se calcularán aplicando el monto de las contribuciones o aprovechamientos actualizados por el periodo que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumarlas aplicables en cada año
para cada uno de los meses transcurridos en el periodo desde de actualización de la contribución o aprovechamiento que se trate. Los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos que se refieren a el artículo 67 de este código como tal. Es decir, que nosotros tendríamos la obligación de calcular recargos hasta por 5 ejercicios fiscales en los casos de que no hayamos cumplido nuestras obligaciones. Sin embargo, el artículo 67 establece ciertas excepciones que veremos a continuación. ¿En qué casos no se pueden no solamente se podrá ampliar este periodo de 5 años y seguir calculando recargos en los siguientes casos? Los recargos se calcularán y se pagarán por un plazo máximo de 5 años. Sin embargo, el plazo será hasta de 10 años cuando el contribuyente no esté inscrito en el registro federal de contribuyentes. Es decir, en este caso, los recargos que se cuantificarán al crédito fiscal seguirán contando más allá de que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha en la cual debiste haber realizado dicho trámite. No lleve contabilidad o no la concede durante el tiempo que señala el Código Fiscal de la Federación, que son los 5 años que ya mencionamos, y no presenten las declaraciones anuales estando obligados a ello, o no reporten la información del IVA o del impuesto especial sobre producción de servicios que se solicitan en su declaración del ISR como tal, ¿no? Estas son situaciones que tenemos que tener presentes, y en este caso no prescribe, no caduca por parte de la autoridad el derecho a exigir que se paguen dichos recargos, y podrá ampliarse su plazo hasta por 10 años como tal, ¿no? El artículo 67 también nos establece, también se suspenderá dicho plazo cuando se ejerzan las facultades de comprobación, o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio, o cuando las autoridades no pueden iniciar el ejercicio de las facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiese desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente, o cuando hubiese señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos casos, el cómputo comenzará hasta que sea localizado el nuevamente dicho contribuyente como tal, ¿no? Ahora bien, para poder determinar esos recargos, como ya lo adelantamos, acorde lo establece el artículo mencionado, tenemos que sumar cuántos son los meses que han transcurrido desde la fecha en la cual se debió haber efectuado el pago hasta la fecha en la cual se debe o se vaya a efectuar dicho pago como tal, ¿no? En este caso, tenemos o nos encontramos que nosotros debimos haber efectuado el pago el 17 de febrero del 2017 como tal. Recordar que durante el 2017 todavía la tasa de recargos era el 1.13 como tal, ¿no? Y a partir del 1 de enero del 2018 cambió la tasa al 1.47%. Solamente contemplar para poder determinar a cuánto ascienden los recargos a los cuales nos hacemos acreedores como tal, ¿no? Entonces, de febrero a diciembre del 2017 transcurrieron 10 meses como tal, ¿no? Por lo tanto, vamos a sumar o vamos a multiplicar, como se les haga más fácil, los 10 meses correspondientes a esta tasa del 1.13, o multiplicar 1.13 por 10 para determinar a cuánto ascienden los recargos, tomando en base esta tasa correspondiente, ¿no? Ahora bien, teniendo la nueva tasa, que es a partir del 1 de enero del 2018, pues han transcurrido 29 meses como tal, ¿no? 29 meses contados a partir del 1 de enero del 2018, lo que nos da precisamente que tendríamos que multiplicar 1.47 por 29 para poder determinar a cuánto asciende la tasa con los recargos con la nueva tasa como tal. Sumar ambas, y en este caso, atendiendo los 39 meses que han transcurrido desde el 17 de febrero del 2017 hasta el día de hoy, que tendremos que estar efectuando el pago, nuestra tasa de recargos es del 53
0.93% como tal, ¿sí? Esta es la tasa que tendremos que aplicar directamente a las cantidades ya actualizadas para efecto de determinar a cuánto ascienden nuestros recargos como tal, ¿sí? Ahora bien, tomando en cuenta esto que les comenté, nuestras cantidades actualizadas son de 11.348 conforme fue el primer ejercicio o caso práctico, y nuestra tasa de recargos es del 53.93%. Nosotros vamos a multiplicar en este caso 11.348 por 0.5393, que es lo que representa el 53.93%, y nos va a arrojar que los recargos que generamos desde el 17 de febrero del 2017 hasta el día de hoy ascienden a 6.120 pesos. Esta es la cantidad que tendremos que pagar de recargos por no haber cubierto el 17 de febrero del 2017 dichas cantidades o dichos 10.000 pesos como tal. Por lo tanto, para concluir este video, desde luego, nosotros, y resumiendo estos dos casos prácticos que realizamos de actualizaciones y recargos, nosotros tendríamos que haber efectuado un pago de 10.000 pesos el 17 de febrero de 2017. No lo efectuamos, la autoridad afortunadamente no nos ha requerido o no nos ha notificado su crédito fiscal, por lo tanto pudimos haber efectuado en forma extemporánea, en forma espontánea dicho pago, pero tuvimos que haber calculado estas actualizaciones y estos recargos, ¿no? Por lo tanto, de los 10.000 pesos que debimos haber pagado, tuvimos que efectuar una actualización de 1.348 pesos, que fue la parte que se actualizó tomando en cuenta esos 39 meses transcurridos como tal, ¿no? Y los recargos que generamos son de 6.120 pesos. Sumando estos tres elementos, nos da que el día de hoy tenemos que pagar 17.468 pesos el día de hoy, ya contando las actualizaciones, ya contemplando los recargos que se fueron generando desde la fecha en que no efectuamos dichos pagos como tal, ¿no? Señalar que, si bien es cierto, es un incremento prácticamente mayor al 40%, y que sí es una afectación económica bastante importante para la persona que no pagó dichos importes con anterioridad, señalar, ¿no? Esto no es nada si se notificara un crédito fiscal como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el crédito fiscal no solamente va a contemplar la cantidad omitida, la actualización, los recargos que se generan, sino también ya se cuantificarán las multas que impone la autoridad como tal, ¿no? Y estos 17.468 incluso se podrían disparar fácilmente a una cantidad ya más insolvente o más imposible de poder pagar, de poder cubrir como tal, ¿no? Dejar claro que, si bien es cierto, más allá de que la sanción no pueda ser considerada todavía una sanción mayor, tomando en cuenta estos recargos que se generaron, sí, lo ideal sería en que se fueran cubriendo las cantidades en tiempo y forma y no estar sujetos a la obligación de estar llevando a cabo o estar calculando dichas actualizaciones y dichos recargos para pagar de manera correcta. Ahora bien, si yo omito efectuar este cálculo de actualizaciones y recargos, más allá de que esté pagando estos 10.000 pesos, la autoridad va a obtener elementos de cuantificar también el crédito fiscal, porque tenías la obligación de calcular esas actualizaciones y estos recargos como tal. Por otro lado, en materia federal o en la parte federal, afortunadamente, ya las aplicaciones que nosotros tenemos que llenar para efectos de poder efectuar dichos pagos ya prácticamente te autodeterminan dichas actualizaciones y recargos. Todavía en la parte estatal y municipal
nosotros tenemos que llenar estos formatos de pago de manera manual y desde luego calcular también estas actualizaciones y recargos a través de la autodeterminación. Es decir, yo también no solamente tengo que efectuar los pagos, sino tengo que determinar estas cantidades conforme a las disposiciones fiscales como tal, ¿no? Sé que es un tema complejo, que lo ideal hubiese sido poner diferentes casos prácticos a lo largo de la clase normal, en presencial. Sin embargo, espero que haya quedado claro, y si no es así, pues tienen mi correo electrónico, mi teléfono, para poder aclarar y ampliar estas dudas que le hayan quedado sobre este tema. Bueno, por hoy es todo, terminamos este video. Hasta la próxima.